Pero muchas veces cuando recibimos algo de parte de Dios, después empezamos a dejar que ese fuego se empiece a apagar en nuestro corazón y en nuestra vida. Aleluya. Y yo les cuento y le hablo por experiencia. Porque muchas veces, aleluya, tenemos toda esa energía, toda esa fuerza, todas esas ganas, aleluya, pero de repente, aleluya, viene ese desgano, viene, aleluya, eso que se empieza a apagar. Vieron que muchas veces dejamos, el otro día había un varón que hablaba del fuego, ¿no? Y yo me acordaba de la abuela Dominga aquí de Santiago del Estero, que yo la conocí hace unos pocos años, pero siempre contaban ellos que cuando ella se levantaba, aleluya, ella dejaba un tizón grande, aleluya, y en el fuego se lo tapaban con la ceniza, y cuando se levantaban a la mañana, aleluya, ese tizón estaba todavía ardiendo, y ahí nomás metían una ramita y ya tenían fuego, y tiraban la tortilla y ponían la papa, y al ratito estaban tomando mate con tortilla. Amén. Aleluya. Pero cuando, si usted deja ese fuego que se apague, si no pone el tizón, si no lo tapa con ceniza, usted tiene que levantarse a la mañana, empezar a prender el fuego desde cero. Aleluya. Esas ramitas chiquititas, empezar a juntarle, quizás ponerle cartón, papel y allí, aleluya, empezar a hacer todo el proceso desde el principio. Aleluya. Por eso, aleluya, tenemos que cuidar ese fuego, tenemos que cuidar el fuego del Espíritu Santo que hay en nosotros. Por eso, aleluya, Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Elías tomó 12 piedras, no menos, no las que alcancen, 12, conforme al número de la tribu, edificó el altar. En el texto, las piedras no son decoración, son pacto y unidad. 12 piedras, dice, Dios no restaura a Israel fragmentado. Aleluya. No restauró solo a Judá, o por parte a las tribus, fue a todo Israel. Y eso es lo que hoy Dios nos está llamando. Dios está llamando a los hombres, a las mujeres de Dios. Dios está llamando a la iglesia que se una. Aleluya. Y ojalá que en estas campañas que se están haciendo, los pastores, los líderes, los obreros, la iglesia empiece a acercarse a esa campaña. Si usted no tiene culto, dígale al pastor: pastor, hoy es domingo, no tenemos culto, pero allá hay una campaña y nos gustaría poder ir a apoyarlo. Aleluya. No importa que no lo inviten a cantar, ni a predicar, ni a nada. Yo a veces voy a la campaña y me quiero sentar en el último banco allá en el fondo, aleluya, para que nadie me vea. Claro, porque cuando uno lo ve enseguida parece que uno es impredecible, que va a ir al sol a predicar. No, yo voy allí acompañando, voy allí, aleluya, para que, aleluya, realmente podamos entender que el Señor nos está llamando a la iglesia, que estemos unidos. Aleluya. Dios no va a venir a buscar una sola iglesia, como en aquel momento le estaba hablando. Dios no va a venir a buscar una iglesia fragmentada. Dios no va a venir a buscar una iglesia dividida. Dios no va a venir a buscar, aleluya, a un pueblo, aleluya, a la iglesia de Jeremías 33 o a la otra iglesia. No, Dios va a venir a buscar a una sola iglesia. Aleluya. Sin nombres, pero sin mancha y sin arruga. Alabado sea el nombre del Señor. En su identidad completa, no bajo juicio, sino al pueblo entero, bajo su nombre. Para el creyente, las piedras representan fundamento y pertenencia. No hay altar sin base. Aleluya. Cristo es el fundamento y el creyente está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo de Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Aleluya. Cuando el altar se reconstruye con piedra correcta, se construye con verdad, con sana doctrina, con memoria del pacto, y sin verdad el fuego no es fuego de Dios. Cabe notar que las 12 piedras representan el fundamento completo de los 66 libros encendidos correctamente, sin herejía, porque cuando el fundamento, aleluya, y aquí me viene el pastor, aleluya, y dice: los pasos para arreglar el altar y senderos del fuego. El monte Carmelo, aleluya,
Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma le alaba. Me cortó el texto aquí. Aleluya. Dice, luego Elías hizo una cosa que parece pequeña. Aleluya. Elías tomó esas 12 piedras, aleluya, arregló el altar, aleluya. Allí estaban los profetas de Baal que habían estado quizás mucho tiempo allí gritando, haciendo danza, cortándose y haciendo un montón de cosas y nada sucedió. Pero de repente Elías, aleluya, arregló el altar, acomodó las piedras, acomodó allí y se hace el holocausto, aleluya. Dice que allí cortó el holocausto, aleluya, y lo presentó todo, aleluya, en la presencia del Señor. No retiró una parte porque estaba prohibido para la ley. Cuando era un cordero, un cabrito, lo que sea, todo el cabrito, aleluya, era el holocausto para el Señor. No era que usted le cortaba una pierna y decía, yo me como la piernita, aleluya, y la otra parte se la doy a Dios. No, había que dárselo todo, aleluya. Y Dios necesita que le entreguemos todo de cada uno de nosotros. Dios no quiere una sola parte. Dios no quiere que le entreguemos todo, aleluya. Que limpiemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, aleluya, para ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Porque hay personas que le entregan solamente a Dios un pedazo. Aleluya. Y cuando todo parecía listo para el fuego, Elías hizo lo impredecible, mandó a traer agua. Echar 4 cántaros de agua sobre el holocausto y sobre la leña. Y no una vez, hacerlo otra vez y otra vez, hasta que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua en la zanja. En una sequía, pedir agua era costoso. ¿Se imagina? 3 años y 6 meses sin llover, 3 años y 6 meses sin caer rocío, y Elías se le ocurre pedir agua. ¿Ah? ¿Se imaginan lo que le habrá costado, no? Aleluya. Y allí le trajeron los cántaros de agua, lo echó sobre aquel lugar hasta que la zanja, aleluya, estaba llena. Elías está sacrificando lo que falta. Espiritualmente está declarando: Dios merece lo más valioso aunque haya escasez. Aleluya. No le hablo del dinero. A veces pasamos por situaciones, pasamos por problemas, pasamos por enfermedades, pasamos por luchas, pero aún así Dios se merece lo mejor de nosotros. Aleluya. Dios se merece lo mejor de ti. Aleluya. Allí fatigado, cansado, angustiado quizás, ven al altar de Jehová, ven a la presencia del Señor. Aleluya. Habla con el Dios poderoso. Aleluya. Y verás que Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará la bendición hasta que sobreabunde. Pero Dios no puede hacer nada contigo que tú no lo confieses. Aleluya. A veces creemos, Dios todo lo sabe. Si Dios todo lo sabe, pero Dios necesita que tú se lo digas. Dios necesita que tú se lo confieses. Aleluya. Dios no va a hacer nada porque es un caballero. Si tú no se lo pides, Él no actúa. Si tú no se lo pides, Él no puede hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo. No dice: yo vengo, pateo la puerta y entro. Yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que me abre, yo entro y ceno con él. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, aleluya, no es un hombre, aleluya, o una persona que va a entrar a tu casa, aleluya, así porque sí, sino que tú tienes que abrirle la puerta de tu vida, de tu corazón, aleluya, para que Dios pueda entrar a tu casa, a tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aún más profundo, Elías está eliminando toda la posibilidad de la explicación humana. Está quitando el yo, lo hice. Aleluya. Él fue, aleluya, estrategia. Él fue técnica para el creyente. El agua representa varias realidades bíblicas que se abrazan, aleluya, en una sola. Purificación, palabra, humillación y dependencia. Aleluya. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pablo había aprendido a morir en la presencia del Señor. Pablo había aprendido, aleluya, aún estando preso, Pablo
aleluya, cometieron un grave error, aleluya, porque Pablo estaba encadenado de sus manos, Pablo tenía grillete en sus pies, aleluya, pero no le taparon la boca. Alabado sea el nombre del Señor. Y la herramienta que él tenía no era sus manos, no eran sus pies, sino su boca. Él con su boca podía hablar con Dios. Él con su boca podía alabar a Dios. Él con su boca podía confesar, aleluya, delante de Dios. Pedirle al Padre que estaba en el cielo. Aleluya. Y cuando empezó a alabar el nombre de Jehová, aleluya, las cadenas, aleluya, se rompieron, aleluya, las puertas de la cárcel se abrieron. Solo por dejarle libre la boca, Padre. Alabanza al Rey que vive. Empieza a usar tu boca, aleluya, en la presencia del Señor. Aleluya. Palabra limpia, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Y dependencia mata el orgullo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Aleluya. Esto no es para los que tienen fuerza, esto no es para los que se creen valientes, esto no es para los que se creen poderosos, aleluya, sino que la fuerza viene de Jehová, es con su Santo Espíritu. Aleluya. El otro día me junté, miren, esto me hace acordar, me junté con, no sé, había como 80 o 70 ex convictos en una iglesia, allí en José Cepá. Todos ex convictos eran. Yo fui de visita, aleluya. Y allí, tremendos testimonios que tenían aquellos varones. Pero había uno que contaba, dice que cuando llegó allí a la cárcel, aleluya, llegó recontra guapo, porque cuando entró le preguntaron, dice, ¿vos vas a ir al pabellón de los hermanitos? No, dice, yo soy chorro. Aleluya. A los 3 días estaba pidiendo, por favor, que lo lleven, aleluya, con los hermanitos. Porque no había paz. Porque no se podía dormir, porque nada se podía hacer en aquellos lugares donde estaban los hermanitos. Había oración, había ayuno, había alabanza, había algo diferente. Aún estando presos, aleluya, ellos estaban alabando al Señor, se levantaban ayunando. Estuvimos 5 horas de culto. Tremendo, aleluya. Porque yo me vine asombrado porque no paraban de cantar y de aplaudir y de orar. Estaban allí como cuando comenzó el culto en la mañana temprano, porque eran como las 10:30 cuando empezó el culto. Así terminamos como a las 4 de la tarde, aleluya, cantando, alabando el nombre del Señor, gritando, aleluya, en la presencia. Y yo salí con un corazón lleno de la presencia de papá. Hacía rato que no estaba en un culto así, la verdad. Y qué tremendo es eso, aleluya, porque aprendemos muchas veces de estas personas, aleluya, que han estado privados de su libertad y Dios lo preparó en ese lugar, aleluya, para hoy estar predicando el Evangelio. El otro día vino al programa de radio uno de los chicos que conocía allí en José Cepá, aleluya, en esta iglesia, y estuvo contando lo que Dios hizo en su vida. Tremendo, aleluya. Desde muy jovencito cayó detenido, preso, aleluya, y allí en la cárcel tuvo que entregar esa valentía, ese yo, aleluya, ese me la aguanto, ese todo, se lo tuvo que entregar en las manos de Dios, aleluya. Y hoy, aleluya, poder salir a las calles, estar en las iglesias, aleluya, rescatando jóvenes, aleluya, del alcohol, de la droga y de tantas cosas que hoy están sucediendo. Mi alma le alaba a Dios, aleluya. Muchas veces no creemos nosotros que somos los mejores, que lo sabemos todo, aleluya. Yo pasé por las situaciones de la droga, aleluya, y muchas veces nos creíamos que éramos los infalibles, aleluya. Pero un día Dios me hizo bajar a la tierra, aleluya, y me hizo entender que sin Él no era nada. Me hizo entender, aleluya, que solo con Él había salvación y vida eterna. Aleluya, que si seguía en ese camino había muerte, cárcel, aleluya, balaceras y muchos peligros. Pero Dios, aleluya, me sacó de ese lugar, de ese pozo de desesperación. Si Dios no aprueba, no hay avivamiento. El altar mojado anuncia que la gloria será solo de Dios, aleluya. Entonces Elías oró, y aquí el relato se vuelve aún más poderoso. No gritó, no danzó, no se cortó, no manipuló, solamente oró con sencillez y autoridad. Allí él alzó su voz y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios.
respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú eres Jehová y que tú vuelves a ti el corazón. Aleluya. ¡Qué tremendo! Vieron que este no estaba danzando, no gritó, no hizo una oración, aleluya, de nada rara, aleluya, sino habló con Jehová. Aleluya, le pidió a Dios, aleluya, que él, aleluya, haga lo que tenía que hacer. Aleluya, ya él había arreglado el altar, ya estaba el holocausto puesto, había derramado el agua en aquel lugar, aleluya, porque muchos hubieran dicho, bueno, era fácil, pero con el agua, aleluya, allí era mucho más difícil que eso se consumiera, aleluya. Y este varón de Dios, aleluya, le entregó todas las cosas en las manos del Señor, aleluya. Porque él sabía que Dios estaba con él. Su oración no buscó temor, no buscó conversión, no pidió fama, pidió retorno del corazón. Eso es objetivo del poder de Dios, no es entretener, es traer arrepentimiento. Por eso Jesús enseñó que la oración no es palabrería, no se vanas repeticiones, aleluya. La oración eficaz del culto puede mucho. Una oración sencilla, una oración, aleluya, eficaz puede hacer muchas cosas en la vida y en el corazón de una persona. Entonces cayó el fuego, no cayó lentamente, no cayó débil, cayó, aleluya, como respuesta divina. Cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esa frase es devastadora, consumió hasta las piedras, el polvo. El fuego no solo encendió, sino que consumió. El fuego es señal bíblica de aprobación y presencia. Así fue cuando Dios aceptó sacrificio en la historia de Israel. Salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto. Aleluya. Y cuando el templo fue dedicado, descendió fuego de los cielos. Aleluya, y eso está ahí en Levítico 9:24. Aleluya, por eso Hebreos, aleluya, declara nuestro Dios el fuego consumidor. Aleluya. Y quiero terminar con esto. Aleluya. El relato termina con una verdad eterna que atraviesa tu vida y la mía. Dios no cambió el fuego, no se apagó. El poder no se acabó. El problema nunca fue el cielo, siempre fue el altar. Cuando el altar estaba destruido, no hay fuego. Cuando el altar se restaura, el fuego vuelve. Y Dios mismo dejó el camino claro. Si se humillare mi pueblo y orare y se convirtieren, entonces yo iré desde los cielos. Pero esto, aleluya, por eso hoy la iglesia necesita menos programas sin beneficio y más altar, menos ruido y más oración, menos emoción y más santidad y más cruz, porque el Carmelo se repite en cada generación, aleluya, y la pregunta sigue viva: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si restauramos el altar, volvimos al pacto, a la palabra, a la obediencia. Si ordenamos la leña, volvimos a la disciplina espiritual. Si ponemos el sacrificio, muriendo al yo. Si derramamos el agua, renunciamos a la gloria humana y buscamos pureza. Y si oramos, aleluya, para que Dios vuelva al corazón, entonces el fuego volverá a caer. Jehová sigue siendo Dios. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Alabanza a Dios. Y esta es una noche especial. Una noche donde venimos aquí a renovar el pacto con el Señor. Una noche, aleluya, donde venimos a participar de estos símbolos sagrados. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo no sé cómo viniste, cómo estás tú. Aleluya, no conozco tu vida. Aleluya, pero sé que Dios la conoce. Pero sí también sé, aleluya, que lo que tú no declares, Dios no lo va a hacer.
Que todo lo que tú no le pidas a Dios, Dios no lo va a hacer, aleluya. Que si quieres cambiar tu vida, ven a la presencia de Dios y dile, Señor, aquí estoy. Soy, aleluya, quizás no cambié y sigo siendo un boca sucia todavía. Señor, no cambié y todavía, mire, el vicio del alcohol o del cigarrillo todavía me tiene atrapado y no lo puedo sacar de mi vida. Señor, hay pensamientos que tengo, aleluya, que no son de parte tuya, Señor, y quizás no lo puedo sacar de mi vida. Yo solo y te necesito a ti. Aleluya. Hay cosas en nuestra vida que no las podemos sacar, aleluya, si no es con la ayuda de Dios. Pero Dios necesita que tú se las declares. Dios necesita que tú se las pidas. Aleluya. Allí no había fuego, había destrucción del altar. No había, aleluya, allí restauración, pero llegó Elías y restauró el altar. Y cuando restauró el altar, oró a Dios y el fuego cayó. La presencia de Dios descendió de lo alto, aleluya, y consumió todo aquello que le había presentado. Quizás hoy, aleluya, el sacrificio que tú tengas que hacer, aleluya, es pedirle a Dios, Señor, esto necesito abandonarlo, necesito dejarlo. Quizás esto está arruinando mi casa, está arruinando mi familia. Señor Padre, yo necesito dejar esto delante de tu presencia, Señor, porque no sé lo que me va a pasar. Alabado sea el nombre del Señor si no lo dejo. Aleluya. Yo siempre le digo a Dios, Señor, gracias, porque me saliste a buscar en el momento, aleluya, que yo ya estaba desesperado, aleluya, que la droga me tenía muy mal, aleluya, me saliste a buscar, me encontraste, aleluya, y me rescataste así como estaba, allí perdido, aleluya, con pensamientos raros, aleluya, allí tú me sacaste, Señor Padre, y me trajiste a tu presencia y hiciste de mí una nueva criatura. Quizás hoy no estaría aquí predicando. Quizás hoy no estaría hablando de mi Cristo. Quizás estaría tirado ya en un cementerio muerto hace muchos años. Alabado sea el nombre del Señor, porque muchas veces te quise tirar debajo del tren. Pero Dios tenía un propósito para mí, Dios tiene un propósito para ustedes. Aleluya. Para aquellos que conocen a Cristo y todavía no pueden cambiar, y para aquellos que aún todavía no lo conocen y quieren dar ese paso de fe y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito y necesito de tu ayuda, porque solo no voy a poder. Porque a veces nosotros queremos hacer cosas solos. A veces nosotros decimos, no, yo voy a mi interno y voy a salir de. Yo no necesité internación. Yo no necesité nada, solamente ir a la presencia del Señor. El mismo día que fui, aleluya, le dije, Señor, ya no doy más, no me quiero drogar más, aleluya. Y ese mismo día, aleluya, el fuego del cielo cayó sobre mi vida. Y ese mismo día, aleluya, la droga se apartó de mí. Aleluya. No necesité médico, no necesité psicólogo, no necesité nada. Solamente buscando a Dios. Aleluya. Y allí, aleluya, empezó ese amor en mi vida, en mi corazón, aleluya, de buscarlo, de adorarlo, de amarlo, aleluya, de querer, aleluya, predicar su palabra, aleluya, y buscarlo por las madrugadas y tratar de que Él me escuche y hablar con Él, aleluya, en todo momento. Mi alma me alaba a Dios. Y pasé por desiertos, y pasé por necesidades, y pasamos por dificultades con mi esposa. Aleluya. Pero yo siempre digo, gracias a Dios. Aleluya. Ya llevamos 40 años juntos. Aleluya. 40 años peleando la buena batalla de la fe. Peleando. Aleluya. Quizás en este tiempo. Aleluya. Con un montón de cosas. Aleluya. Pero seguimos avanzando. Seguimos adelante. Aleluya. Uno se creía que no tenemos problemas. O que alguna vez pasamos necesidades. Pero siempre nos ayudó Jehová. Aleluya. Siempre que rendimos nuestro corazón a Dios, que le pedimos a Dios, aleluya, Dios hace cosas grandes en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Si en esta noche, aleluya, quizás tú viniste allí con algún problema, alguna dificultad, alguna situación en tu vida, yo quiero invitarte en esta noche, antes que participemos de la Santa Cena, nos podemos acercar aquí al altar. Aleluya. Vengas aquí a la presencia del Señor. Si quizás ves que tu vida no ha cambiado todavía, si hay cosas en tu vida que necesitas cambiar, ven aquí al altar. Aleluya. No empieces a pensar, no me va a mirar el pastor va a saber que yo estoy mal, la pastora va, no.
no, el pastor está ahí sentado, ni lo va a mirar siquiera. Aleluya. Venga aquí al altar, no se haga problema. Nadie le va a preguntar nada, nadie le va a decir nada. Aleluya. Solamente que usted venga aquí al altar y consagre su corazón a Dios. Le diga, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. En esta noche, aquí estoy, papá. Vengo a humillarme delante de ti. Vengo a pedirte, Señor Padre, que te lleve mis angustias. Vengo a pedirte, Señor, perdón, aleluya, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Vengo a decirte que te amo. Que a pesar de todo, Señor, te sigo amando. Sé que no soy perfecto, papá. Sé que no soy mejor que nadie.